Buena tarde. En este video, anteriormente hemos estado haciendo pruebas y haciendo cálculos para determinar desniveles y hemos estado trabajando también con el trazo de curvas a nivel. Y entonces en uno de los ejercicios que ustedes realizaron, una hoja que se les envió, tuvimos la necesidad de hacer cálculo de curvas de nivel de un terreno a partir básicamente de que definíamos una cuadrícula y también ya vimos cómo podríamos hacer el cálculo de secciones transversales. Pero entonces esa información nos la han estado dando, nosotros tenemos la información y ya la procesamos. Entonces este video básicamente lo que vamos a hacer es ver cuál es el proceso para hacer el levantamiento y obtener esa información. Y entonces, como ustedes sabrán, ahorita está prohibido que la gente ande afuera, entonces vamos a apoyarnos en esta ocasión de la familia para poder llevar a cabo este video y poder ejemplificar cuál va a ser el proceso para llevar a cabo un levantamiento de cotas para luego poder llevar a cabo nuestras curvas de nivel. Y entonces en esta ocasión vamos a hacer un método que se llama el método de la cuadrícula. Entonces, para hacer el método de la cuadrícula, básicamente lo que nosotros necesitamos es, como su nombre lo dice, realizar una cuadrícula del terreno, ¿sí? Solo realizamos la cuadrícula del terreno para luego poder obtener la información de las cotas y luego poder definir nuestras curvas de nivel y poder definir qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, para iniciar, lo que deberíamos de hacer nosotros es marcar nuestros linderos del terreno. Si empezamos marcando los linderos del terreno, y para eso nosotros necesitamos ir definiendo a cada 2, a cada 4, a cada 5, a cada 10 metros, ¿sí? Va a estar en función de el tipo de terreno que estemos midiendo. Entonces, para este caso estamos haciendo una cuadrícula de 2 por 2. Entonces, nosotros definimos primero un polígono, marcamos cada 2 metros. Luego necesitamos definir para cada uno de los otros lados del polígono cada 2 metros, ¿sí? Entonces, la mejor forma es ir marcando a cada 2 metros para poder realizar toda la cuadrícula. Ya tenemos marcado dos linderos del terreno, marcamos un tercer lindero y marcamos un cuarto lindero, ¿sí? Entonces, teniendo marcados los 4 linderos, empezamos con el proceso de la marcación de la cuadrícula. Y entonces empezamos a hacer nuestra marcación de la cuadrícula teniendo definidos los puntos que habíamos marcado con anterioridad. Y entonces vamos a llevar a cabo ese proceso. Entonces, una vez teniendo marcados los 4 linderos, nosotros empezamos a unir punto con punto cada 2 metros con la cinta y empezamos a marcar nuestra cuadrícula, ¿sí? Seguimos marcando nuestra cuadrícula. Entonces nosotros seguimos marcando nuestra cuadrícula para todos los puntos de tal forma que nosotros podamos obtener la mayor cantidad de información de nuestro polígono. Entonces, una vez que definamos nuestra cuadrícula, sí, tenemos ya marcado nuestro terreno, tenemos marcado nuestro polígono, ya tenemos hecha nuestra cuadrícula. Entonces tenemos una cuadrícula a cada 2 metros. Y entonces, media vez tengamos definida la cuadrícula, ahora lo que empieza es el proceso de levantado de puntos.
Y entonces lo primero que debemos definir siempre es a quién vamos a referenciar o a qué punto vamos a referenciar todo nuestro proyecto. Y entonces hagamos de cuenta que para este caso nos contrataron para nivelar, vamos a nivelar este polígono, y entonces la nivelación del polígono requiere que tomemos como consideración, para poder dejar todo a relleno, nuestra consideración debería ser la altura de la tapadera de drenaje. Y entonces lo que vamos a hacer es... Y entonces, como ese es nuestro punto de partida, nosotros decimos, vamos a necesitar referenciar esta tapadera de drenaje, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esa ya existe, ya no la vamos a poder mover de ahí, y entonces nosotros necesitamos referenciar esa tapadera de drenaje. Y entonces, teniendo ya nuestro nivel de precisión, dijimos que cuando hacemos ese tipo de levantamiento, nosotros no importa, como al final estamos dando un nivel de precisión, básicamente no importa dónde tengamos definido nuestro aparato, lo que nosotros necesitamos es ahora obtener la información de todos los puntos, ¿sí? Entonces eso lo podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo un nivel, lo único que necesitamos es determinar la diferencia de alturas. Entonces, si la consideración es que todo nuestro proyecto debería estar referenciado a la altura de la tapadera, entonces nosotros empezamos definiendo la vista de la tapadera, ¿sí? O sea, la cota de la tapadera, nosotros la referenciamos y decimos entonces que ese sería nuestra vista atrás, ¿sí? Nosotros logramos realizar nuestra vista atrás. Inclusive esa tapadera ni siquiera requerimos de que sea parte de la cuadrícula, porque al final eso nos va a servir a nosotros para poder definir todo nuestro proyecto, ¿sí? A partir de ahí nosotros debemos nivelar. Necesitamos definir si cortamos o rellenamos, y entonces hacemos la vista ahí, la anotamos, y entonces ya tenemos nuestra vista atrás. Y de ahí todo lo que hagamos de aquí en adelante van a ser vistas intermedias o vistas al frente, ¿sí? Y entonces ya tenemos nuestra cota de salida, y entonces empezamos a obtener nuestras cotas en la cuadrícula, ¿sí? Y entonces para este punto lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a ubicar el estadal en cada uno de los puntos de la cuadrícula, ¿sí? Y cuando ya tengamos ubicado el estadal en cada uno de los puntos de la cuadrícula, empezamos a realizar nuestras vistas, ¿sí? Entonces nos ubicamos acá y realizamos una vista al frente para ese punto de la cuadrícula. Luego, teniendo ese punto, nos pasamos al siguiente punto, ¿sí? Y entonces obtenemos su vista, hacemos la vista atrás, la vista al frente, perdón. Ya tenemos anotada el hilo medio para ese punto, y entonces nos pasamos al siguiente punto, hacemos la lectura, tenemos un hilo medio, nos pasamos al siguiente punto, tenemos la lectura, la anotamos, tenemos otro hilo medio, ya tenemos otra vista al frente o otra vista intermedia, nos pasamos al siguiente punto, tenemos otra vista al frente, lo anotamos, ya tenemos cómo referenciar ese punto con la vista atrás, nos pasamos al siguiente punto, ¿sí? Y entonces básicamente lo que debemos de realizar nosotros es el proceso de ir haciendo la lectura de todos nuestros hilos, todas nuestras vistas al frente, ¿sí? Seguimos al otro punto de la cuadrícula. Dale. Sí, entonces vamos al otro punto, hacemos otra vista, referenciamos la vista, vamos al otro punto, ubicamos el punto, hacemos nuestra vista, anotamos los hilos medios, siempre vamos anotando nuestros hilos medios, hacemos otra vista, realizamos una tercera vista, seguimos, y entonces el proceso debe continuar durante toda la cuadrícula. Referenciamos el siguiente punto. Y entonces ya hacemos la vista, ya tenemos referenciado, nos pasamos al siguiente punto. Muy bien, ya tenemos marcado. Hacemos el siguiente punto. Lo marcamos y lo obtenemos. Hacemos el siguiente punto.
Muy bien, ya lo tenemos marcado. Vamos y al final que nosotros debemos obtener todos los puntos de la cuadrícula, ¿sí? Nosotros no debemos dejar ningún punto de la cuadrícula. Vamos al siguiente punto, hacemos la vista. Vamos al siguiente punto, hacemos la vista. Vamos al siguiente punto, hacemos la vista. Vamos al siguiente punto y hacemos la vista, ¿sí? Y entonces agarramos una tercera fila, hacemos la vista, vamos al siguiente punto y hacemos la vista. Vamos al siguiente punto, hacemos la vista. Vamos al siguiente punto, realizamos la vista. ¿Sí? Todas son vistas al frente, todas las vemos al hilo medio. Estamos trabajando un nivel de precisión. Hacemos otro punto y trabajamos la vista, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, básicamente de lo que requerimos para este caso, el proyecto, lo que estamos haciendo es un ejemplo. Entonces es un ejemplo bastante pequeño. Utilizamos la cinta, entonces vamos a repetir básicamente los pasos del proceso. Utilizamos la cinta, marcamos, para este caso era un polígono rectangular, un polígono de 8 por 10, entonces necesitábamos referenciar eso. Hicimos marcas a cada 2 metros, entonces marcamos a cada 2 metros en cada lindero del polígono. Luego unimos esas partes del lindero de tal forma que tuviéramos cuadros de 2 por 2, ¿sí? Entonces tenemos cuadros de 2 por 2, marcamos todos los puntos de ese cuadrado. Nos damos cuenta acá, hacemos una marca. Luego tenemos otra marca a 2 metros. Seguimos caminando, otra marca a 2 metros. 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 Y así continúa el proceso de ir teniendo marcas a cada 2 metros. Teniendo eso, dijimos, ubicamos el aparato en cualquier parte del polígono que nos permita poder, el punto, la referencia debería ser que nos permita observar a nosotros todos los puntos de análisis. Una vez teniendo eso, necesitamos definir cuál va a ser nuestro punto de referencia. Para este caso, el punto de referencia era la altura de la tapadera de ese pozo que estaba definido, ¿sí? Entonces nosotros decimos no podríamos tener puntos más bajos ni más altos porque la candela ya estaba ahí y nosotros ya no la podemos modificar, y ese era nuestro punto de referencia para poder drenar nuestro sistema de drenaje. Y entonces ese es nuestro punto de referencia. Regularmente cuando se hace una carretera nos dicen, vea, requiero que este pozo ya está definido y marquemos todo, y todo debería de ir nuestra carpeta rodadora a ese pozo. Para el terreno nosotros queremos hacer una plataforma para construir, y la referencia es que por ahí deberían de salir los drenajes de la vivienda, entonces deberíamos tratar de respetar esa altura, y entonces a partir de ahí nosotros obtenemos la información del polígono, ¿sí? Entonces una vez procesada esa información, a nosotros nos debería de servir para poder definir que respecto a ese punto, qué tanto debemos de cortar o qué tanto debemos rellenar en algún momento nuestro polígono para poder tener definida entonces nuestra plataforma, ¿sí? Y entonces, como les digo, este solo fue algo muy rápido. Entonces ahorita no tampoco contamos con personas que nos puedan apoyar para hacer esto de forma más técnica. Entonces, como les digo, agradeciendo que el apoyo de la familia. Entonces esta no es, tal vez la técnica no es tan correcta, pero en algún momento nos permite definir cuál es la forma correcta de hacer este tipo de levantamiento, ¿sí? Entonces referimos otra vez, esto estamos haciendo levantamiento de cotas por el método de la cuadrícula. Entonces, como les decía al principio, lo que hacíamos antes era obtener, ya nos daban la información procesada y nosotros la calculábamos. Ahora este método nos sirve para calcular esa información, obtenemos toda esa información, nos vamos a campo, a gabinete, perdón, aquí estamos en campo, tenemos toda la información ya en nuestra libreta, la llevamos a gabinete, la procesamos, obtenemos nuestro plano, ¿sí? Marcamos nuestra cuadrícula tal cual al ejercicio realizado, y luego calculamos nuestras cotas redondas, y a partir de ahí podemos definir
las curvas de nivel de el polígono. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de levantamiento lo podemos realizar cuando nuestros polígonos no sean muy grandes, ¿sí? Cuando tengamos polígonos a los cuales podamos realizar la cuadrícula, porque si tuviéramos un polígono demasiado grande, el hecho de estar cuadriculando nos llevaría más tiempo. Entonces resulta más práctico hacer un levantado de datos utilizando el método de radiación, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que se hacía con planimetría. Tenemos una línea auxiliar, que es básicamente lo que hacíamos con el ejercicio de secciones transversales. Llevamos una línea guía, una línea central, y a partir de esa línea empezamos a tomar los puntos que más nos interesen de nuestro polígono, haciendo todas nuestras radiaciones, ¿sí? Y entonces vamos a ver si se permitiera, si se da la oportunidad, vamos a tratar de ejemplificar también por medio de aparato cómo sería el hecho de hacer el método de radiaciones y el método de levantamiento por secciones transversales. Entonces, esperando que el video sea de utilidad, a falta de poder llevar a la práctica por los acontecimientos que se están dando. Sí, yo sé que resulta difícil que podamos hacer una práctica, pero es muy probable que este tipo de video nos sirva para ejemplificar un poco cuál es el proceso para llevar a cabo la práctica, y que cuando ya se tenga la oportunidad de regresar podamos hacer la práctica, ¿sí? Independientemente de que estemos o no dentro del curso, podamos hacer algún tipo de práctica. Ya solo sería de que nos pongamos de acuerdo o ponerse de acuerdo con el auxiliar de laboratorio para poder ya llevar a cabo de forma correcta este levantamiento. Entonces, como les repito, esperando que este video apoye un poco al proceso de tener la forma correcta de hacer el levantamiento. Les agradezco mucho por la atención. Pasen feliz tarde.